Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Hola, buena ciencia, amigos de Ciencia Fresca. Una semana más estamos aquí con noticias bastante recientes de ciencia. Ángel Rodríguez en Villanueva del Pardillo y en Madrid. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ángel? Hola, buena ciencia. Y aquí Jorge Laborda en Albacete, como siempre. Y pues efectivamente, como siempre, vamos a traer 4 noticias. Creo que hoy empiezo yo. Sí, hoy te toca a ti. Ángel, y voy a contar en titulares un poquito de qué vamos a hablar. Una, pues me ha parecido bastante interesante. 2 científicos descubren el código por el cual el sistema nervioso codifica las caras, los rostros de las personas. Cómo hace en las neuronas para identificar rápidamente un rostro y distinguirlo de uno de otro, y identificar que es un rostro y no otra cosa, claro. Me ha parecido un descubrimiento muy interesante, además relativamente sencillo de entender. Esto de los códigos, ¿sí? A veces sí, esto de los códigos parece que es un poco complicado, pero sinceramente creo que en fin, el descubrimiento es asequible. Y luego la otra noticia tiene que ver también con el día a día, porque, hombre, evidentemente las caras, esto de ver las caras, pues es una cosa muy cotidiana, ¿no? Y comer, cenar, desayunar, pues también. Y la noticia tiene que ver con, bueno, el efecto del tiempo de las comidas sobre los ritmos circadianos. Ajá. Que son estos ritmos que ya sabemos que duran 24 horas, pues que controlan los tiempos de vigilia, de sueño, el apetito, en fin, de varias cosas. Sí. Que están bajo el control de los genes y demás. Bueno, pues, ¿qué pasa si modificamos el tiempo de las comidas a esos ritmos circadianos? Vamos a contar qué han descubierto unos investigadores. Luego lo contamos todo en detalle. Muy interesante. Y tú, Ángel, creo que nos llevarás de viaje otra vez al cosmos. Sí, ¿no? Pero eso lo haremos en la segunda noticia. La primera, la primera nos quedamos aquí en la Tierra, aunque pues ya que viajamos también viajaremos aquí en la Tierra, solo que al fondo del océano Ártico, porque allí existen unos depósitos enormes de gas metano y de otros hidrocarburos que están formando lo que llaman hidratos de metano. La cantidad de ellos es inmensa, tanta que si ese gas metano se liberara, podría pasar a la atmósfera y aumentar el efecto invernadero. De ahí su importancia. Bueno, pues hay 2 artículos que se publican, uno en Science y otro en Proceedings, en los que habla precisamente de lo que pasó con estos depósitos de metano en otros momentos de nuestra historia, ¿no? de la historia del planeta. Sí. Y de manera que eso que pasó nos puede permitir vislumbrar lo que podría pasar también ahora. Han descubierto ahí una serie de cráteres bajo el mar, bajo el océano, que son muestras de antiguas erupciones, digamos, de estos depósitos de metano que pasaron a la atmósfera. O sea, no son volcanes, sino que son los depósitos que en un momento determinado pasaron, liberaron ese metano y pudo pasar a la atmósfera. Esa es la primera de las noticias que voy a comentar. Y la segunda, sí nos vamos de viaje nada menos que a 3.000 millones de años luz de distancia, para contar algo que acabamos de recibir ahora. Es decir, que sucedió hace esos 3.000 millones de años, que fue una colisión de 2 agujeros negros que crearon una onda gravitacional que ya se habían detectado, como recordarán, el año pasado. Bueno, se detectaron en 2015, pero luego se dieron a conocer en 2016. Y que ahora por tercera vez se ha detectado una nueva onda con el detector LIGO o LIGO, lo que ya nos empieza a dar una idea de lo que va a ser esa astronomía de ondas gravitacionales con las que soñaba Einstein, que fue el primero en proponer estas ondas gravitacionales. Sí, en predecir la existencia de estas ondas. Sí. Así que bueno, pues esa es la segunda noticia. Muy bien. Adelante, pues vamos allá con la primera. De acuerdo, empezamos con la primera noticia, explicándola un poquito más en detalle. Como digo, tiene que ver con la capacidad que tenemos los primates, no solamente los seres humanos, sino también los primates, de identificar y diferenciar pues los rostros con una rapidez extraordinaria y también con bastante seguridad. Y más nos vale
porque a veces nos puede ir hasta la vida en ello, ¿no? Identificar, pues eso, a un amigo o un enemigo, o en la vida diaria, pues hombre, no podemos confundir a la mujer con la suegra o al marido con el suegro, ¿no? Es algo... sí, puede crear situaciones un poquito cómicas, por decir, si no dramáticas. Efectivamente, mejor no nos confundimos con ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace el cerebro para identificar los rostros, ¿no? Sí. Y lo que hacen es utilizar un modelo animal, que son los macacos. Los macacos son unos monos, en fin, que se emplean en el laboratorio, que también tienen la capacidad de distinguir a los rostros humanos, es decir, las caras humanas les pueden distinguir. Y lo que hacen los científicos es revelar cuál es ese código, cómo pueden incluso, bueno, pues identificar no solo los rostros de estos monos, como digo, sino de identificar rostros humanos. Y también identifican cuántas neuronas son necesarias para codificar un rostro. Uno podría pensar que harían falta, pues no sé, miles, millones de neuronas. De hecho, una idea que se tenía hasta ahora era que había neuronas para cada rostro. Es decir, había la neurona, bueno, pues yo cuando te veo la foto, ¿no, Ángel? La neurona Ángel Rodríguez, la neurona Jorge, la neurona... efectivamente, la neurona Marilyn Monroe. Tú vienes de Marilyn Monroe o en Brad Pitt, pues ahí tienes a la neurona que... Si has visto antes a Marilyn Monroe, claro, si no, no existe, ¿no? Pero cuando lo has visto... Claro. El problema que tenía esta hipótesis es que, a ver, existen 7.000 millones de seres humanos en la Tierra, ¿no? Entonces, claro, tener 7.000 millones de neuronas dedicadas, por si acaso nos encontramos con los 7.000 millones de caras, pues no es una hipótesis muy, digamos, plausible. Bueno, lo que encuentran los investigadores ahora es que lejos de las miles o las millones de neuronas, con solo 200 neuronas, 205 exactamente, son capaces los macacos de codificar todas las caras. 205. 205 neuronas. Esas son las que te hacen falta para ser tan listo como puedes ser tú, identificar tu mujer de tu suegra, igual que yo, es decir, lo mismo. Es decir, 200 neuronas nada más. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, ahí viene lo que me parece el interés del descubrimiento, es la sencillez de este código en el que las neuronas participan para, bueno, codificar la información que reciben cuando están, obviamente, contemplando un rostro, ¿no? Una foto o un rostro en la vida diaria normal. Bueno, claro, cada neurona ya sabemos que tiene miles de ramificaciones, o sea que el asunto no es tan simple, ¿no? No, en absoluto. De hecho, bueno, en fin, aquí entramos ya en temas incluso filosóficos. Podemos discutir después de la noticia. Vamos a intentar entender primero cómo funciona el tema de la codificación. Sí, a ver, ¿cómo funciona? Lo primero de todo, los investigadores, claro, esto como siempre, no es que de repente se despierten un día y digan, vamos a descubrir el código de cómo se codifican las caras, ¿no? Hay una serie de investigaciones anteriores en las que se apoyan, que son tanto suyas como de otros grupos de investigación. Bueno, en estas lo que habían hecho era analizar por resonancia magnética funcional qué zonas del cerebro se activaban cuando el cerebro veía una cara. Veía un rostro. Y vieron que había 6 áreas que estaban todas localizadas en una zona del cerebro, que es el córtex temporal inferior, que es un área de la parte inferior lateral del cerebro que no solo está implicada en los rostros, sino que está implicada en el reconocimiento de cualquier objeto. Es decir, parece que cuando identificamos, qué sé yo, pues una silla, de una mesa, de un ordenador, de lo que sea, esta área es la que parece que, de alguna manera, codifica la información o es capaz de identificar esas cosas, ¿no? En el caso de los rostros había 6 áreas, que podemos llamar las áreas rostrales, que son las únicas que se activan cuando se visualizan los rostros. Es decir, otras áreas de este córtex temporal inferior se pueden activar con otros objetos, con otras cosas. Pero estas están dedicadas a los rostros, ¿no? ¿Y todo eso qué quiere decir? Pues que la estructura y las conexiones neuronales, estas que tú hablabas, ¿no? Las sinapsis que hay, de alguna manera deben estar diseñadas para responder ante los estímulos que pues supone un rostro, o sea, los ojos, la nariz, la boca, lo que sea, ¿no? De alguna manera responden a esto. Sí. Y por tanto también en esas áreas tiene que haber algún tipo de código que me permita distinguir un rostro de otro. Es decir, no se trata de decir es un rostro, sino es el rostro de fulanito o de fulanita. Es tal tipo, en fin, obviamente identificar a quién es. O sea, identificar las diferencias que existen entre un rostro y otro, porque los ojos tenemos todos, la nariz y demás son cosas generales. Sí, son rasgos generales, de todos los rostros. Exacto, y de lo que se trata es de identificar, no ya que es un rasgo general, es decir, es un rostro, sino las diferencias entre esos rasgos. Claro, la historia es, bueno, cómo hacen las neuronas para codificar y representar los rostros y ver que son iguales o diferentes.
Bueno, pues lo que encuentran los investigadores, para hacer una historia más bien larguita, pero lo vamos a hacer corta, encuentran que en lugar de representar un rostro y de activarse al ver el rostro, una neurona, que es lo que se pensaba antes, que cada neurona se activaba al ver un rostro determinado, había una neurona que se activaba ante el rostro, no sé, de Donald Trump, y otro ante el rostro de Putin, y otro ante el rostro, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eso no sucede así. Cada neurona de las áreas rostrales se activa solo ante un parámetro diferente de lo que llaman los investigadores el espacio rostral. Vamos a ver, ¿qué es esto del espacio rostral? A ver qué es eso. Bueno, pues yo puedo codificar una cara básicamente con parámetros. Por ejemplo, la distancia entre las cejas, la longitud de la nariz, el grosor de los labios, la longitud de mis orejas, la distancia entre mis pupilas. Es decir, puedo tener una serie digamos, de parámetros que son distintos, son totalmente individuales de cada rostro, ¿no? Sí, que se utilizan además para el reconocimiento efectivamente. de imágenes, el reconocimiento de caras. Efectivamente. Entonces, los investigadores lo que hacen es decir, bueno, ¿cuántos parámetros puede tener este espacio rostral? Sí. Identifican que hay un espacio, o sea, ellos lo que hacen es identificar o generar un espacio rostral con 50 dimensiones. ¿Qué son 50 dimensiones? Cada dimensión de este espacio es uno de estos parámetros que te digo, la distancia entre las pupilas, la longitud de la nariz, la anchura de la nariz. Esos son parámetros, digamos, de forma. Pero luego hay parámetros que no tienen forma. Por ejemplo, la textura de la piel, el color de la piel, color de los ojos, el color de las cejas, el pelo, tengo más o menos pelo. O sea, todo este tipo de variedades, digamos. Sí. O sea, realmente unos lo que te hacen es diferenciar, digamos, aspectos geométricos. Eso es. Mientras que otros son cualidades, ¿no? Exactamente, exactamente. Unos son, digamos, distancias dimensionales y los otros son cualidades. Bueno, ahora, una vez que tienen este espacio, que han visto más o menos que con este espacio pueden distinguir lo que serían unos rostros de otros, ahora utilizan a los macacos como modelo animal, les insertan en las áreas rostrales de los macacos que han identificado antes, como he dicho, por estos estudios de resonancia magnética, les insertan unos electrodos finísimos que pueden identificar la actividad de neuronas individuales en respuesta a lo que vean, ¿no? A lo cómo se activen. Y entonces lo que estudian es, bueno, les enseño a estos macacos que están vivos con esos electrodos puestos, les enseño distintos rostros y veo cuáles neuronas se activan y cuáles no ante las diferencias entre los rostros. Sí. O sea, les enseñan varios rostros humanos, ¿no? Sí. Y entonces lo que encuentran es que hay neuronas que se activan de manera proporcional a uno u otro de los parámetros de ese espacio rostral, pero no se activan frente a otros. Es decir, habría, por ejemplo, una neurona que se activará más o menos dependiendo de, no sé, pongamos la distancia entre las cejas. Ajá. Si la distancia entre las cejas es alta, pues la activación de la neurona es elevada. Ya. Y si la distancia entre las cejas es baja, pues la activación es menor. O sea, que digamos que hay un grupo de neuronas especializado en un parámetro determinado. Efectivamente, que no son muchas, porque como digo, creo que han identificado 205. Entonces, si tienes 50 parámetros, pues básicamente hay 4 neuronas que se van a activar más o menos, dependiendo del parámetro que identifiquen. Ajá. Entonces, vale. Claro, todas se activan más o menos en un conjunto. ¿Y qué pasa? Si te imaginarás un espacio de 50 dimensiones con los ejes X y Z, pero claro, hay 50 ejes. Cada uno de esos ejes tiene un valor, al final me da un punto en ese espacio, claro, que sería un espacio, obviamente no me lo puedo imaginar, un espacio de 50 dimensiones, pero bueno, sí que nos podemos imaginar un espacio de 3 dimensiones, ¿no? En 3 dimensiones, el X y Z, pues cada parámetro tendrá un valor X, un valor Y y un valor Z. Eso me va a dar un punto en el espacio tridimensional. Vale. Y en este caso lo mismo, lo único que pasa es que son 50. Exacto, en este caso es lo mismo, lo que pasa que el punto, claro, tiene 50 parámetros distintos que me va a dar lugar a una posición en ese espacio 50 dimensional. Claro, en ese espacio 50 dimensional, con esos 50 parámetros, la cantidad de rostros que se pueden codificar, pues es prácticamente ilimitada. Claro, sí, sí. Porque tenemos 50, en fin, manera de medirlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacen todos los investigadores es, bueno, darse cuenta de que esto es lo que hacen las neuronas, pero ahora ya para probar que realmente han identificado el código, pues hacen lo que yo llamo, lo podemos llamar la prueba del algodón. Hacen 2 cosas en esta prueba. La primera es predecir rostros desconocidos a partir del nivel de activación de las neuronas. Es decir, le enseño al macaco una foto que yo no sé qué foto es. Sí. Yo no la he visto la foto, ¿eh? Y se la enseño al macaco y veo qué nivel de activación de neuronas tiene ese macaco. Con ese nivel de activación... Ante una fotografía nueva. Ante una fotografía nueva que los investigadores no han visto. Ahora
detectan el nivel de activación de las neuronas y saben cada neurona a qué parámetro de ese espacio rostral pertenece. Sí. Por tanto, son capaces de dibujar, digamos, a partir del nivel de la activación de las neuronas, el rostro que está viendo el macaco, pero que ellos no ven. Ah, ya entiendo. O sea que con esa respuesta del macaco, ellos apuntan, digamos, qué es en el espacio ese de 50 dimensiones, qué valor están dando, y con ese parámetro pues deciden si la cara es más cuadrada, si están más separadas las cejas, si la nariz es más grande, ¿no? Exacto. Y entonces dibujan, hacen digamos una especie de retrato robot en base a la activación de las neuronas. Ya. Y comparan luego la foto con lo que han dibujado, ¿no? Digamos. ¿Y qué tal? Y son capaces de ver que bueno, tienen una coincidencia pues muy elevada. Ajá. Por tanto, pues eso quiere decir que el código funciona. Eso quiere decir que lo han interpretado bien, sí. Claro, que el código funciona. Y la segunda, lo que hacen es ver qué neuronas se van a activar. O sea, predicen qué neuronas se van a activar cuando le enseñan una foto conocida. Es decir, yo tengo una foto, no sé, vamos a poner la tuya, y decimos, a ver, la foto de Ángel tiene este parámetro, tal, entonces esta neurona se va a activar en esta cantidad, esta otra se va a activar en tanto, esta otra no se va a activar, ¿vale? Es decir, predicen qué neuronas se van a activar. Le enseñan la foto a los macacos y analizan qué neuronas se activan. Y coincide también, es decir, la predicción con lo que sucede. Con lo cual... O sea que muy bien, han clavado el código. Claro, vamos. Parece que han descubierto, efectivamente, han descubierto el código. O sea, son capaces de utilizar el código en ambas direcciones. Muy interesante. Bueno, además de todo esto que me parece absolutamente, pues bueno, como tantas otras veces, ¿no? Descubrimientos que te dejan patidifuso. Realmente no sé dónde va a acabar la tecnología y la ciencia, porque, en fin, es impresionante todo esto. Pues lo que sí que está claro es que desde el punto de vista científico, todo esto falsifica la hipótesis que he dicho antes, de que hubiera una neurona para cada rostro, ¿no? Claro. Y eso, además, para acabar de acabar con esta hipótesis del todo, lo que hacen es otro experimento, y es diseñar, en este caso diseñan rostros diferentes, pero que tienen parámetros, en algunos casos, iguales. Es decir, puedo tener una cara que tenga la misma distancia entre las orejas, o entre las pupilas, o entre las cejas, pero que las demás cosas sean distintas, ¿no? Sí. Entonces, claro, si esto es así, las neuronas que respondan a ese parámetro idéntico van a responder igual. Es decir, aunque el rostro sea distinto, esa respuesta de esa neurona va a ser la misma porque depende de ese parámetro que yo he diseñado para que sea igual. Claro. El resto de las neuronas no responderán igual porque los parámetros son diferentes. Ya. O sea, equivale a lo que decías del espacio de 3 dimensiones, que el valor de la X sea el mismo en 2, pero la Y y la Z pueden variar. Perfectamente, exacto. Es la misma idea, pero de nuevo con 50 parámetros, ¿no? Bueno, lo que encuentran es efectivamente esto. Es decir, cuando diseñan el rostro de esta manera, encuentran que hay neuronas que están asociadas a esos parámetros que van a activarse de manera idéntica, aunque los rostros no tienen nada que ver. Es decir, no tienen nada que ver, me refiero a que tú lo identificas como rostros distintos porque, claro, están en un punto diferente de cada espacio rostral. No obstante, lo que tú dices, el eje de las X o el de las Y o el de la Z, o el que sea, como le llamemos, es el mismo. Y, por tanto, ahí hay una coincidencia en esa neurona que se activa, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues esto es un poco lo que han descubierto, y acaban un poco especulando con la idea de que en realidad todo podría estar codificado de la misma manera. Es decir, la manera en que codificamos sillas, la que codificamos mesas, automóviles, es decir, cómo separamos una marca de un automóvil de otro. Que hay chicos, ¿no? Y jóvenes que dicen, pues es una marca de tal o el modelo cual, o sea, como se identifica todo, pues realmente sería, obviamente hay un aprendizaje detrás. No es una cosa innata solo, hay un aprendizaje detrás, pero la manera en que las neuronas podrían codificar esto es generando espacios. Entonces esos espacios serían una especie de un objeto, vamos a poner, no sé, espacio silla. ¿Qué es una silla? Dentro de ese espacio pues tiene que tener 4 patas, no tiene que tener un tablero muy grande, en fin, una serie de dimensiones que codificarían lo que sería la silla. Y a partir de cualquier parámetro, o sea, cualquier cosa que encaje dentro de ese espacio sería una silla. Si ya no encaja, ya no es una silla. Y además las sillas serían distintas según esos parámetros pues fueran diferentes, ¿no? Y de esta sería la manera en que identificamos el mundo, según dicen los investigadores, ¿no? Que podría ser una... Para esto habrá que estudiar más. Claro, pero muy interesante, porque es que al final le estamos diciendo que el cerebro con muy pocas neuronas es capaz de hacer muchísimo. Que muchas veces cuando estamos mirando una foto nos estamos fijando en el número de píxeles que tiene, y cuanto más píxeles mejor es la foto, cuando lo que está haciendo el cerebro es algo muchísimo más elaborado, pero al mismo tiempo mucho más simple en cuanto a sí, bueno, pero es que además es que lo que te queda... O sea, se fija en 4 puntos, vamos. Sí, digamos, claro. En lugar... Pero es que además lo que te queda es como muy sorprendido es que dices, bueno, el cerebro de una mosca tiene la capacidad
de identificar todos los restos humanos. También, claro. Obviamente no lo identifica porque no le hace falta en su entorno. No necesita un cerebro muy grande para hacer eso. Claro, pero no necesita un cerebro muy grande para identificar rostros u otra serie de objetos. Y claro, por eso obviamente los insectos con muy poco cerebro, aparentemente, pues se mueven muy bien en su entorno y identifican perfectamente su entorno, ¿no? O sea que te explica bastantes cosas muy bien. De cómo estamos codificando el mundo exterior. Realmente me ha dejado bastante sorprendida la noticia. Espero que les haya dejado también a los oyentes. A mí por lo menos sí. Muy bien, pues cambiamos de... Bueno, pues pasamos a la tuya. Cambiamos de tema. Como decía, vamos a hablar de metano. Existen grandes depósitos de gas metano que están formados y están enterrados en los sedimentos subglaciares. Es decir, debajo, si nos vamos al Polo Norte, que es donde existe, digamos, un océano que está helado en la superficie, en el fondo, pues hay una serie de sedimentos y esos sedimentos tienen una enorme cantidad de metano. Ese metano que resulta que está formando una sustancia curiosa, ¿no? Forman lo que se llaman clatratos de metano. Vamos a ver qué es. Estos son hidratos, es decir, que lo que ocurre ahí... O sea, que hay agua. Hay agua o sea, quiere decir, claro, están en el fondo del mar, en el fondo del océano. Y ahí lo que ocurre es que en ese fondo marino, donde la temperatura del agua está por debajo de los 5 grados, lo que ocurre es que las moléculas de agua se unen formando puentes de hidrógeno de manera que forman una estructura. Una estructura que puede ser no necesariamente hielo en todo su sentido, pero sí parecido. En esa estructura existen una serie de huecos y en esos huecos es donde se alojan el metano, las moléculas de metano. Sí, ¿no? Efectivamente. Digamos que el agua se une entre sí, o sea, forma como una especie de red. Yo tengo entendido de redes parecidas a los paneles de abeja. Sí, redes tridimensionales con huecos y los huecos... Y entonces dejan huecos entre medio y ahí es donde pueden entrar, se quedan atrapadas las moléculas de metano. Se quedan atrapadas. Bueno, pues esos hidratos pueden ocupar dimensiones muy grandes dentro de la superficie y se van quedando ahí atrapados, ¿no? La cantidad de metano que cabe en un clatrato de este tipo es muy grande. O sea, puede contener hasta 164 metros cúbicos de gas metano, una vez liberado, por cada metro cúbico de clatrato. O sea, da una idea de la cantidad de metano que puede... O sea, que está como a presión ahí metido, ¿no? Está atrapado a presión. Sí, claro. Están ahí metidos. Hombre, lógicamente un metro cúbico de agua tiene una cantidad de moléculas muy superior a un metro cúbico de gas, ¿no? Claro, entonces, lógicamente, hablamos de metros cúbicos de gas metidos Claro, porque dentro. En este caso sería como que el metano estaría licuado dentro del agua. Casi, claro, están mucho más cerca las moléculas de metano que lo estarían en el de gas. Pero da una idea, 164 metros cúbicos, que ya es mucho, ¿no? Y en cambio de agua, pues solamente habría 0,84 metros cúbicos, es decir, solo una pequeña parte del metro cúbico sería de metano, ¿no? Esto es lo normal en estos clatratos. Se van acumulando bajo la superficie. ¿Por qué? Pues porque ahí se van depositando sedimentos, esos sedimentos contienen vida microscópica que genera ese metano va quedando ahí almacenado y a medida que se van dejando los sedimentos, pues se van acumulando bajo la superficie del fondo marino. Ahora bien, ese metano, mientras esté ahí, no hay ningún problema. Cuando va surgiendo, o sea, cuando se va liberando poco a poco, tampoco suele haber problema, porque si se va liberando poco a poco, pues para una parte se oxida, otra parte se disuelve en el agua y tampoco es que pase a la atmósfera. El problema es que sea una gran cantidad de metano la que pase a la atmósfera, digamos, a la vez, en un periodo de tiempo corto. ¿Por qué? Pues porque el metano es un gas de efecto invernadero y es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. De hecho, es como 20 veces más o más de 20 veces. Bueno, yo tengo apuntado que 8, no sé exactamente la cifra, ¿no? Pero bueno, yo había leído que más de 20, pero bueno, igual están determinando estas cosas, ya está. Pero lo que sí es importante, igual los últimos datos son diferentes, pero es más potente, definitivamente. Independientemente de eso, es mucho más potente. Lo que quiere decir es que si se libera una cantidad enorme de metano, podemos favorecer el efecto invernadero del que tanto se habla en estos días. Bien, pues también existe otra cuestión que atañe al metano, y es que el metano, una vez liberado en la atmósfera, no permanece ahí durante mucho tiempo, sino que se calcula que alrededor de cada 10 años, dura alrededor de unos 10 años y luego desaparece por distintas razones, ¿no? Por oxidación, por ejemplo, oxidación, ¿no? Se oxida, exacto.
Bien, sí. Eso es lo que ocurre con estos clatratos. ¿Qué es lo que han hecho estos investigadores? Que he dicho al principio que eran 2 artículos. Un artículo está firmado por Karin Marie Andreasen, de la Universidad de Noruega, y un segundo artículo que es de Pavel Serova, de la Universidad de Tromsø. En estos artículos lo que se hace es estudiar una determinada zona del Océano Ártico, concretamente del mar de Barents, que está al norte de Noruega, y estudian lo que está ocurriendo en el fondo y sobre todo qué fue lo que ocurrió en un momento determinado cuando se empiezan a retirar los hielos de la superficie y por lo tanto las aguas empiezan a coger mayor temperatura y se van produciendo cambios en el fondo donde están precisamente estos hidratos de metano. Esto ha ocurrido antes en la historia, o sea, concretamente pues hace en los últimos 30.000 años se produjo una gran glaciación que tuvo todo ese mar congelado completamente y luego se empezó un periodo interglacial como en el que estamos, en el que fueron desapareciendo los hielos y se fueron produciendo esos cambios. Bien, pues al analizar el fondo, al estudiar el fondo, han descubierto que allí existen del orden de 100 cráteres. Dicen cráteres gigantes. Bueno, gigantes en el sentido de que tienen entre 300 y 1000 metros de diámetro. Y esto es como si fueran... No está nada mal. Como si fueran burbujas de clatratos que explotan, ¿no? Sí, ahí es a lo que vamos. O sea, realmente lo que ellos han descubierto son estos cráteres que tienen una forma ovalada, que ya te digo, entre 300 y 1000 metros de diámetros y que tienen esos cráteres tienen del orden de pueden llegar hasta los 30 metros de profundidad. Es decir, no son muy profundos con respecto a la anchura, pero bastante, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿qué ha ocurrido para que se produzcan esos cráteres? Obviamente no ha sido ningún bombardeo de meteoritos ni nada, sino que eso. Y llegan a la conclusión de que lo que ocurre es que estos hidratos de metano en determinados momentos, por razones que están investigando y demás, lo que ocurre es que de buenas a primera se produce una conversión, digamos, casi explosiva, es decir, se libera de golpe todo el metano acumulado y se crea como una gran burbuja que sale y que luego puede llegar a la atmósfera. Claro. Las consecuencias no se saben concretamente, o sea, no se han podido especificar, pero sí se sabe que esto ocurre. Es decir, que el grupo lo que ha revisado entonces es estos cráteres. Estos cráteres se formaron durante el periodo de desglaciación hace unos 15.000 años y analizando los datos geofísicos del subsuelo, el fondo marino, la columna de agua, todo eso lo han integrado dentro de un modelo numérico. Y con ese modelo numérico es con el que intentan reproducir o por lo menos modelizar lo que ha ocurrido durante esos tiempos. El fondo marino en esa zona es generalmente liso. E incluso en esa zona tiene una ligera inclinación, se encuentra alrededor de los 300 metros bajo el nivel del mar, hasta los 370 en otros casos, y como digo, en un momento determinado pasó de estar extensamente congelado, totalmente congelado, a cuando empieza el deshielo, cuando se produce ese mínimo glacial, pues hace 23.000 años empieza a descender la cantidad de hielo, que es lo que está ocurriendo ahora, y como consecuencia el agua empieza a calentarse un poquito más, empiezan a producirse corrientes desde el Atlántico. Y al final el metano se libera. Y se calcula que hace unos 11.000 años fue cuando la presión sobre las bolsas de metano que estaban enterrados en el fondo disminuyó hasta el punto de que se produjo una expansión que ellos dicen explosiva, ¿no? ¿Y esto piensan que puede pasar ahora también en el futuro? Claro, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Esto es, ellos han hecho un análisis de lo que ocurrió. Lógicamente ahora estamos en un periodo interglacial, ahora mismo ya sabemos todos que el Ártico se está derritiendo y de hecho se piensa que dentro de muy pocos años va a ser totalmente navegable y se va a poder ir de una punta a otra cruzándolo con apenas presencia de hielo, por lo menos en verano, y estamos en una situación similar. Se han detectado que actualmente existen montículos, es decir, zonas en las que hay abultamientos que están cargados de estos hidratos de metano. O sea, ¿esto te refieres en el fondo del Ártico? En el fondo del Ártico, claro. O sea, que están ahí. La cantidad de metano que hay acumulada es inmensa y están ahí. Estos montículos tienen alrededor de unos 20 metros de altura y tienen una forma
pues que cuadra con esos cráteres que sean de eso, es decir, tienen una forma semicircular o elíptica, dependiendo de cuál sea, y además, pues en ellos se aprecian una serie de surcos, donde puede haber incluso iceberg entre medias de esos surcos, y se aprecian también fallas, fracturas y todo lo demás. Es decir, estamos en ese punto en el que no sabemos qué ocurrirá. El qué ocurrirá dependerá de qué pasa en un momento determinado en el que se produce esa explosión. No necesariamente tiene por qué ser un fenómeno explosivo en el sentido clásico de una bomba, pero sí de una liberación brusca o muy rápida que mandaría de buenas a primeras a la atmósfera, en caso de que las cosas ocurran así, una cantidad enorme de metano. Y ese metano podría acumularse en la atmósfera durante un periodo, aunque fuera no muy largo, pero sí durante un periodo suficiente de eso, y podría subir la temperatura del planeta hasta 5 grados, han calculado en algunos casos, que sería una burrada enorme. 5 grados es muy grande. Claro, tremendo. ¿Cuál es la lectura de todo esto, por lo menos desde mi punto de vista? Y es que aunque esos sean fenómenos naturales, ahí no hemos participado el ser humano. Nosotros esos hidratos de metano están ahí desde siempre y son procesos naturales. Lo que nosotros sí participamos es en la elevación de la temperatura media del planeta. Y particularmente la de los océanos. Es decir, en ese deshielo, claro, en los océanos, en ese deshielo del Ártico, y es decir, estamos de alguna manera empujando a la naturaleza para ponerlo en ese punto crítico en el que ese proceso natural va a ocurrir y que en otras condiciones no ocurriría. Sí, está claro. Entonces, aunque directamente no estemos relacionados, sí, indirectamente estamos... Vamos a estarlo indirectamente, como no pongamos remedio. Que no parece que lo estemos poniendo a vista de las últimas noticias, ¿no? Sí, eso ya mejor lo dejamos para otro día. Sin comentarios. Bueno, pues nada, habrá que esperar que el metano tenga piedad de nosotros y que aguante un poquito más. Sí, yo creo que lo importante de estas cosas es que, como tú decías con las neuronas, ¿no? Al final todo está interconectado. Volvemos a ese diseño de la naturaleza de múltiples dimensiones, en las que todas, unas con otras, dan como resultado, el conjunto de todas ellas, un resultado final, ¿no? Sí, lo que pasa es que con el tema del calentamiento global, en lugar de 200 neuronas, parece que solo hay 2 o 3 nada más, ¿eh? O sea, que la gente tiene muy pocas neuronas para esto del calentamiento global. En fin, a ver si se le estimula el cerebro a veces. Yo creo que, como todo, pues ahí está la labor de todos, ¿no? Si la ciencia está convencida de algo, además de decir esto es así, debemos convencer a todo el mundo de que eso es así, explicarlo de la mejor manera posible. Es decir, hacer un esfuerzo por hacer que las ideas estén claras, porque no basta con decir esto es así porque yo sé mucho. Estoy de acuerdo contigo, Ángel. Sino que esto es así por esta razón, por esto, y dar razones. Y me encanta tu optimismo, pero luego cuando estudias las encuestas de cultura científica que hay por el mundo, un porcentaje elevado todavía cree que la Tierra es plana y que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero eso es una cuestión estadística. O sea, que al fin y al cabo, si tú haces esa encuesta hace 100 años, a lo mejor resulta que el porcentaje de los que creían en la Tierra plana era del orden del 80% y ahora es un 20%, ¿no? Vamos avanzando en ese sentido. Eso estoy de acuerdo. Pero estamos avanzando. Es el 20%, que es tremendo, pero efectivamente estamos hablando del 20%, pero efectivamente hemos ido avanzando. De ahí tienes toda la razón. Sigamos con ese optimismo. Muy bien. Muy bien. Pues vamos adelante a por la siguiente noticia. Muy bien, pues la última, la segunda mía y la última que traigo hoy es esta que hemos mencionado al principio, de que el tiempo de las comidas pues regula los ritmos circadianos humanos, ¿no? Estas son investigaciones que han hecho un grupo de investigadores de la Universidad de Surrey en el Reino Unido, que determinan, en este caso, el retraso de 5 horas en el horario normal de desayuno, comida o cena. Y estudian, obviamente, qué pasa con los ritmos circadianos en estas condiciones. Y lo que sí que encuentran, vamos a contarlo ahora más en detalle, es que esto sí que afecta. Es decir, si cambiamos el tiempo en que tomamos la comida, el desayuno o la cena, pues tiene un efecto sobre los ritmos circadianos y parámetros de nuestra fisiología. Entonces, bueno, ¿qué confirman un poco ya estas investigaciones? Pues claramente que no podemos, en fin, saltarnos a la torera determinados ritmos dentro de nuestra vida diaria,
y que las personas que desgraciadamente lo tienen que hacer, por ejemplo, pues no sé, los pilotos de aerolíneas o el personal de líneas aéreas que cambia el uso horario rápidamente a lo largo de, bueno, pues su carrera, ¿no? Prácticamente, que, en fin, las personas que tienen que trabajar de noche, lo que sea, pues pueden ver obviamente pues incrementados sus riesgos de determinadas enfermedades que pueden tener que ver con el metabolismo, la diabetes, incluso el cáncer. Bueno, ¿qué hacen para determinar todo esto? Pues estudian en voluntarios la fluctuación del funcionamiento de genes que son marcadores de los ritmos circadianos. Es decir, los ritmos circadianos están bajo el control de genes, algunos de los cuales son genes maestros que afectan al funcionamiento de otros y que según esos genes maestros suban o bajen, pues otros también suban o bajan a lo largo del día. Toman una serie de voluntarios y los estudian durante 13 días en condiciones de laboratorio, es decir, los ponen a vivir a los pobres en el laboratorio, ¿no? Y lo que hacen los voluntarios es recibir 3 comidas diarias, menos mal que son gratis, y se las dan, a menos se lo dan gratis los investigadores. Bueno, algo es algo. No tienen que pagar por la investigación, porque ya sería solo faltaba eso. Bueno, pues les dan comida, ya digo, desayuno, comida y cena, a intervalos de 5 horas, pero en 2 protocolos distintos, que podemos llamar el protocolo temprano y el protocolo tardío. En el protocolo temprano le dan el desayuno media hora después de que se han levantado, y 5 horas después les dan la comida y 5 horas después les dan la cena. Pero en el protocolo tardío, el desayuno se lo dan 5 horas y media después de que se han despertado, la comida 5 horas más tarde de eso, y la cena 5 horas más tarde de la comida. O sea, con lo cual van retrasados durante 5 horas. Ajá. ¿Y qué pasó? Bueno, los participantes inicialmente los ponen en el protocolo normal, digamos, el normal, el media hora después de que te despiertas te dan, y tras lo cual le cambian el protocolo. Es decir, yo me acostumbro a estar 7 días con un protocolo normal para, de alguna manera, sincronizar todos mis ritmos circadianos, y ahora le pego un cambio de 5 horas para ver qué pasa, ¿no? Y también utilizan otra condición, que es lo podríamos llamar la condición de calorías constantes, en donde intentan eliminar el ritmo circadiano. Lo que hacen es darle unos snacks, o sea, algo de comida, cada hora, exactamente las mismas calorías cada hora. De manera que no hay una comida, o sea, no hay un pico de comida o de desayuno y de cena, ¿no? Sino que estás comiendo cada hora. Pues estar picando todo el día, ¿no? Exacto, estás picando todo el día. De tal manera que no tienes esos picos de diferencia de comida. Bueno, ¿qué sucede? Pues se encuentran varias cosas interesantes. En primer lugar, que el patrón de sueño, no se ve alterado. ¿Ah, sí? Contrariamente a lo que se podía esperar. O sea, la gente sigue teniendo sueño, los voluntarios siguen teniendo sueño a las horas normales. A la misma hora. No depende de la hora a la que comes, depende a lo mejor de la luz, ¿no? Si llega el atardecer, no hay luz, en fin. Obviamente has hecho toda la actividad diaria desde que te has despertado por la mañana, pues te entra el sueño de manera normal. No parece que tampoco te modifique las sensaciones de hambre y también cuando tienes que tener sueño. Es decir, que los 2 protocolos, tanto el tardío como el temprano, si tienes que tener hambre en España a las 2 de la tarde y pongamos que en Inglaterra a las 12 de la mañana, bueno, mañana para horario español, allí ya es la tarde también, pues lo tienes. Es decir, la sensación de cuando me siento yo más hambriento a lo largo del día, pues parece que no se ve. O sea, depende de la costumbre, digamos. O sea, uno está acostumbrado a comer a las 12 tiene hambre. Si es a las 3, a las 3. Independientemente de que te hayan cambiado pues la manera en que te dan la comida, al menos durante 6 días, te lo han retrasado 5 horas. También se estudian parámetros en la sangre, de hormonas de la sangre que tienen que ver con el control del sueño, con la melatonina, famosa hormona que a veces se pone en suplementos alimenticios y demás, que es la hormona del sueño, que depende de la luz, es decir, cuando hay baja la luz se aumenta este nivel de hormona. Y luego también la hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, y parece que estas alteraciones de la comida tampoco alteraron ni la melatonina, lo cual es concordante con el hecho de que uno tenga sueño a las horas normales, y tampoco el cortisol. O sea, parece que uno estamos estresados o no, dependiendo, es decir, preparados o más o menos preparados para afrontar los desafíos de la vida diaria, que es un poco la hormona del cortisol, pues esto tampoco se ve modificado. Pero cuando analizan genes circadianos, estos son genes, como he dicho, que fluctúan a lo largo del día, pues lo determinan en las células de la sangre, y en las células de la sangre
que claro, son células, que ¿por qué lo determinan células de la sangre? Hombre, es muy fácil sacar sangre a los voluntarios se dejan sacar sangre, no es tan fácil que se dejen cortar un trozo de dedo o algo, ¿no? Estoy de broma, por supuesto. Afortunadamente la sangre, pues es fácil, entonces lo analizan allí, o sea, van a determinar lo fácil. En este caso los genes tampoco fluctúan mucho, pero sí que encuentran en la sangre que la glucosa, los niveles de glucosa sí que se ven afectados. Los ritmos normales sufrieron un retraso de unas 6 horas en los niveles de glucosa. La concentración media de glucosa disminuyó, no aumentó. Y luego cuando analizan el tejido adiposo, que es un tejido obviamente que almacena las grasas, almacena las calorías en exceso o las moviliza si hemos comido en defecto, es decir, tenemos menos ingesta de la que vamos a gastar, pues hay un gen muy importante de los ritmos circadianos que se llama el PER2. PER2 viene de periodo 2, lo llaman PER2. Bueno, pues encuentran que también está retrasado, es decir, este gen funciona de manera diferente en el protocolo que le damos la comida 5 horas de retraso, ¿no?, a los demás. Y este es un gen importante que controla los ritmos circadianos relacionados con el movimiento, la actividad locomotora, el metabolismo, en fin, varias cosas importantes de los ritmos circadianos. Sí. Y además se ha visto que los cambios en la expresión de este gen se ven asociados al desarrollo de tumores. Con lo cual aquí ya no estamos solamente hablando de que si tengo sueño más o menos temprano o tengo hambre más o menos temprano, sino que puedo estar afectando a una situación fisiológica que puede afectarme al final a la probabilidad de que se me desarrollen o no tumores. Sí. Lo que hace este gen PER2 funciona a través de una ruta metabólica que se llama la glicolisis, que es una ruta que extrae energía química a partir de la oxidación de la glucosa, y lo que hace es favorecer que se obtenga energía a través de la oxidación de la glucosa. Es decir, es un gen que hiperoxigena, digamos, de alguna manera protege contra la hipoxia, protege contra la falta de oxígeno en algunos tejidos, ¿no? Es decir, activa el uso del oxígeno de manera pues importante. Bueno, al final estudian varias cosas y lo que indican es que los tiempos de las comidas pues sí que pueden afectar a algunos de los parámetros de los ritmos circadianos que son importantes, en particular los relacionados con la glucosa en sangre y los relacionados con este gen, el PER2, que, como digo, puede tener que ver con la transformación en células tumorales. Y además, claro, estos efectos de los cambios de la alimentación pues pueden ser cumulativos. Fíjate, esto solo ha pasado en 6 días que han estado los voluntarios en una rutina, digamos, que les da de comer y de cenar a deshora, ¿no? A destiempo. Claro. No, y además el cambio que hacen es un cambio muy brusco, es decir, pasas de una situación a otra. No es como podría ocurrirme a mí, que a lo mejor un día como a las 4 de la tarde porque estoy muy liado de trabajo y otro día a las 2 porque estoy mejor. Bueno, al final te orientas y digamos que sigues tu ritmo, pero fíjate, aquí en solo 6 días de un cambio que es verdad es brusco, ya ven cambios, pero tú imagínate una persona que está trabajando, por ejemplo, de noche, ¿no? Es un guardián o lo que sea, y que tiene un cambio total durante años. Durante años de los ritmos circadianos. Claro, y que además a lo mejor trabaja 3 días, descansa 2 y esos 2 y 3 son radicalmente distintos. Claro. Efectivamente. Entonces, en este caso, este tipo de personas, bueno, pues ahí pueden ver incrementados los riesgos para su salud pues de manera importante. Yo creo que queda todavía muchos estudios que hacer precisamente con estas personas o también con animales o con voluntarios que nos indiquen un poquito más qué está pasando con los ritmos circadianos, porque realmente es un tema que a mí también me parece bastante fascinante. Y bueno, yo vamos, lo puedes notar, ¿eh? O sea, si sales a hacer ejercicio un día, estás acostumbrado a hacer ejercicio a una hora de la mañana, basta que un día salgas, no sé, a otra hora distinta y no es lo mismo. El cuerpo es otro. ¿Y por qué? Claro, ¿y por qué? A ver, es que tienes cientos de genes que están trabajando, están funcionando de manera diferente a una hora que a otra. Y esos genes tienen que ver, por ejemplo, pues eso, cómo se incorpora la glucosa en las células, cómo se utiliza tu metabolismo, la cantidad de energía que extraes de esos nutrientes. O sea, vamos, tiene un efecto importante en cómo tú te notas a la hora de hacer ese ejercicio. Por tanto, esto de los ritmos circadianos tiene su importancia y me parecen interesantes estas investigaciones, bueno, que van avanzando un poquito más en esos efectos, ¿no? Claro. Y esta era la noticia que quería contar. Muy bien, muy interesante. Pues bueno, o sea que conviene cuidar esos ritmos, los ritmos de comida, quiero decir, conviene cuidar esos horarios. Y yo creo que también los de sueño y todo, en fin, en general llevar una vida ordenada, como nos decía nuestra madre o nuestra abuela, eso de llevar la vida ordenada, pues puede tener su importancia para mantenernos sanos y en buen estado. Muy interesante también. Bueno, pues ahora ya nos
Pues ahora sí que nos vamos a 3.000 millones de años. 3.000 millones de años de aquí, ¿no? Sí. De años luz. Bueno, la historia es la siguiente. Esto se publica en hay dos artículos relacionados, no son lo mismo uno que otro. El primero es el descubrimiento de una nueva onda gravitacional con este detector que se llama LIGO o LIGO. Es decir, se descubrió una primera onda gravitacional y fue la demostración de que Einstein llevaba razón, como siempre hasta ahora. El día que incluso cuando se equivocó, que dijo que se había equivocado, estaba cuando se autocorrigió, porque pensando que estaba equivocado, resulta que no estaba equivocado. Bueno, pues eso el año pasado hubo una detección, después hubo una segunda, ahora describiré de qué tipo, ¿no? Y esta es la tercera. La tercera se ha detectado el 4 de enero concretamente de 2017, aunque luego ya saben que primero se detecta y hasta que se elaboran todos los datos y demás, pues se tarda en publicar. Esto se publica en el Physical Review Letters y luego encontré un artículo en The Physical Journal que habla también de ondas gravitacionales, pero en esta ocasión lo que se intenta es buscar, puesto que las ondas gravitacionales se detectan con este detector muy especial, diseñado exclusivamente para detectarlas. Sí, lo contaste en un Ciencia Fresca, que yo creo que, sugiero a los oyentes que están interesados en la noticia que lo escuchen otra vez, porque lo explicaste muy bien. De hecho, lo entendí hasta yo. Así que realmente me pareció que lo habías explicado estupendamente. Gracias, Jorge. No hay de qué, pero es verdad. Y creo que si quieren entender cómo se detectan las ondas gravitacionales, pues recomiendo que se vuelva a escuchar, al menos esa parte de este programa, que podemos poner en la página web el enlace para que... Sí, lo pondré el enlace con las referencias en la página web. Bueno, de todas formas, decía que en cuanto al segundo artículo, cuando se detectan esas ondas gravitacionales, no se sabe muy bien de dónde vienen. Ahora explico por qué. Y lo ideal sería decir, pues allí brilla, ¿no? Allí es donde está ocurriendo. Entonces, lo que hicieron es una investigación. Una vez que se detectó la onda gravitacional, se hizo una investigación de todo lo que son las fuentes de rayos gamma, de explosiones de rayos gamma, que son las explosiones más energéticas que se conocen, salvando estas, porque esas eran las más energéticas antes de detectarse las ondas gravitacionales, y dijeron, bueno, pues lógicamente si tenemos un acontecimiento tan energético, si se ve algún fogonazo en algún sitio, debe ser provocado por estos rayos gamma, ¿no? Y hicieron una búsqueda en el mismo horario, digamos, en el que se detectó la onda gravitatoria, para ver si coincidía con alguno de estos fogonazos de rayos gamma, ¿no? Ese es el segundo artículo, y no detectaron nada. O sea, la publicación está ahí, pero no detectaron un lugar de donde procediera ese fogonazo, ¿no? Vamos a repasar un poquito lo que ocurre, dónde se producen estas ondas gravitacionales, ¿no? Primero, lo que se detecta, lo que se ha comprobado es que esas ondas se forman cuando se juntan dos agujeros negros que están girando uno alrededor de otros y se funden entre ellos. O sea, que van girando, pero en un curso de colisión, digamos. Exactamente. Es como están orbitando. De colisión y al final están orbitando uno alrededor de otro, pero al mismo tiempo que están orbitando uno alrededor de otro, están liberando energía en forma precisamente de ondas gravitacionales. Claro. Esa pérdida de energía hace que la trayectoria no sea como la de la Tierra alrededor del Sol, que se mantiene más o menos la misma. Cuando están a cierta distancia, sí, pero a medida que se van acercando, van cayendo en espiral, porque van perdiendo energía hasta que llega un momento en el que se acercan tanto que se funden el uno con el otro. En ese momento es cuando se produce esa verdadera explosión de ondas gravitatorias, que es la que detecta el detector, ¿no? Detectores hay dos, lo recuerdo de aquel programa. Hay varios detectores, ahora se están diseñando algunos más, pero bueno, los que lo han detectado es un conjunto de dos que están, digamos, en ambos extremos de los Estados Unidos, o sea, separados por una gran distancia, y uno está en Livingston, en Louisiana, y otro en Hanford, en Washington. Esos detectores lo que hacen es medir
perturbaciones del espacio-tiempo, que es lo que produce una onda gravitatoria. Claro. Es decir, que si nosotros tenemos que pensar en el espacio como si fuera un muelle, ¿no? Cuando nosotros en un muelle lo empujamos en un lado, vemos cómo corre la onda, es decir, esa onda de presión del muelle va avanzando a medida que se va propagando hacia adelante o hacia atrás en el muelle. Bueno, pues en este caso el espacio es el que se acorta o se alarga siguiendo una forma de onda que va recorriendo todo desde el punto en el que se produjo hasta llegar a nosotros. Si ponemos un detector que tenga dos lados perpendiculares, en ese caso lo que hacen es poner un láser que choca en un espejo y vuelve en dos lados perpendiculares, pues si la onda la coge en la dirección de uno de los lados, en ese lado se acortará, mientras que el otro permanecerá más o menos en la misma dimensión. Claro. Y luego eso, por interferencia, uniendo los dos haces del mismo láser, eso nos detecta que ha habido una variación en la longitud de esos brazos, ¿no? Sí, bueno, que puede detectar una variación del orden de, no sé, bueno, un pelo humano pequeñísima, muchísimo menor que un pelo. Muchísimo pelo. Pero como lo hacen por interferometría, pues entonces se puede detectar distancias muy pequeñitas. Sí. Para comprender un poco cómo es esto, tendríamos que entender muy bien lo que es un agujero negro, y eso es difícil de hacernos una idea de lo que es, porque cogiendo las palabras que decía Kip Thorne, que es el padre, digamos, de esta criatura, realmente es el hombre que más se ha dedicado a estas cosas, y gracias a él se han hecho estos detectores. Él describía un agujero negro, decía que era un objeto que no está hecho ni de materia, no está hecho ni siquiera de materia, sino de espacio curvo y tiempo curvo. Claro. Fíjate la frase. Es cierto, o sea, porque sí, yo, vamos, no, la frase no es mía, pero reflexionando sobre estas cosas, yo al menos me di cuenta de que no había neutrones, ni protones, ni nada. Es decir, claro, dentro del agujero negro hay una materia que ya no es la materia normal, porque las densidades de ese agujero negro supera lo de la materia normal. O sea, claro, un neutrón, ni siquiera, un quark no es un agujero negro, por muy pequeñito que sea, no tiene la densidad de la materia, con lo cual algo ha pasado necesitaríamos ahí algo mucho más concentrado que eso. Entonces, por eso dice que ni siquiera podemos hablar de materia, sino simplemente de espacio, claro. Curvatura del espacio, o sea, y del tiempo. No sé qué ha pasado ahí con ella. Claro, el concepto de materia lo tendremos que desechar. Bueno, pero si cogemos ese concepto de espacio curvo, él hace una descripción muy clara sobre este tema. Dice, supongamos que describimos una circunferencia alrededor del agujero negro. Esa circunferencia la medimos, o sea, como medimos cualquier otra circunferencia, y nos dan, por ejemplo, 30 kilómetros. Ese 30 kilómetros de la longitud de la circunferencia corresponde a un diámetro. Es el diámetro, pues, dividir por pi. Pues entonces nos daría aproximadamente 10 kilómetros, ¿no? Nos daría un poquito menos. 10 kilómetros. Eso sería si el espacio fuera plano. ¿Pero qué ocurre en un agujero negro? Pues ocurre que, aunque la circunferencia sea 30 kilómetros, resulta que el diámetro no es de 10 kilómetros, ni siquiera de 1000. No, quizás de millones, o quizás infinito. Es decir, claro. Es como matemáticamente infinito. Es como si tuviéramos un pozo, ¿no? Un pozo enorme, y intentáramos cruzar de un lado a otro de la circunferencia siguiendo el diámetro, pero nos cayéramos en el pozo, con lo que la longitud del espacio es tremenda, ¿no? A mí esta descripción me llamó mucho la atención porque es muy gráfica, ¿no? Yo creo que se entiende muy bien lo que es. Verdad. Claro, ¿qué ocurre? Que la energía está ahí. Porque Einstein lo dijo bien claro, la energía y la masa, o sea, la masa es una forma de energía. Por lo tanto, aunque nosotros no sepamos que ahí no hay una masa en el sentido estricto, sino que lo llamamos pues espacio curvo, la energía ahí está. Entonces, esa energía del interior del agujero negro está concentrada en él. Por lo tanto, lo que ocurre es que cuando uno gira alrededor de otro y se llegan a juntar, lo que se produce es un desprendimiento de energía que no se desprende en forma de luz, sino en forma de las ondas gravitacionales. Él deja muy claro de que lo que desprende al unirse dos agujeros negros no es energía luminosa, porque ahí, para la energía luminosa, necesitamos electrones, necesitamos protones, necesitamos partículas. Que están todas dentro del agujero negro y no pueden escapar. Y además no existen como partículas. Sí, no existen como tales, exacto. Entonces, lo que se desprende es energía gravitacional, que es la onda gravitacional, la energía que desprende eso. Claro, si se desprende otro tipo de energía,
energía, lógicamente, no será dentro del agujero, sino alrededor. Claro. Si buscamos esos rayos gamma que buscan en el segundo artículo. O sea, realmente lo que buscaríamos es una muestra, pero no exactamente de lo que ocurre, porque eso ya está detectado con el detector. Sí, bien, pues esta es más o menos la idea de lo que ocurre. Y ahora ya repasando un poco la historia, pues podemos decir que hemos dicho que el 4 de enero de 2017 se ha detectado este evento. Este evento se ha producido, según los cálculos que han hecho los científicos, es al unirse dos agujeros negros, uno de 31 masas solares y otro de 19. Al juntarse los dos, han formado un agujero negro de alrededor de 49 masas solares, masas del Sol. Se miden en masas del Sol. Si sumas, da 50, no 49, lo que quiere decir que una se ha perdido. Se ha perdido en la energía precisamente. O sea, una masa solar entera se ha perdido. Se ha perdido en esa... se ha perdido, no. Se ha convertido en energía gravitatoria. Se ha convertido en ondas gravitacionales. Energía gravitacional. Claro, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es posible que solo 30 o 20 masas solares, entre dos agujeros negros, pues puedan generar una distorsión del espacio-tiempo que se pueda detectar 3.000 millones de años más tarde? Porque es lo que pasa ahora, ¿no? Que es el tiempo que llevan viajando, claro. Claro, es el tiempo que llevan viajando. Y solamente en agujeros negros que son, en fin, creo que relativamente pequeños, porque si te pones a pensar en los agujeros negros del centro de una galaxia... Claro, ahí puede haber millones de masas solares. Entonces, bueno, la cantidad de energía en forma de distorsión gravitatoria, ¿no?, de esas ondas gravitacionales tendría que ser tremenda si se juntan dos galaxias. Sí, o dos. Eso habrá pasado, eso posiblemente ha pasado también. Eso fundiría el LIGO, seguro. Sí, bueno, ¿y nosotros? Posiblemente. Bueno, hay que tener en cuenta que un evento de estas clases es, como he dicho, el evento más energético jamás detectado. O sea, nunca se habían detectado procesos de tan elevada energía, salvo el teórico Big Bang. Digo teórico porque nadie lo ha visto, pero esto sí lo estamos viendo o lo estamos detectando, ¿no? Sí, lo estamos detectando. Bueno, pues ese ha sido el último. Recordemos que la primera detección fue el 14 de septiembre de 2015 y ahí se fusionaron dos agujeros negros también estelares. Todos estos agujeros son de origen estelar, son estrellas muy masivas que se convierten en un momento determinado en supernovas, que estallan con una energía inmensa y que concentran la masa en un momento hasta convertirla en agujero negro. No, bueno, pues en el caso de la primera fueron dos, uno de 36 y otro de 29 veces la masa del Sol. Ahí pues tenemos un grado superior al que se ha detectado ahora. Y el segundo evento que se detectó después eran más pequeños, de 14 y 8. Lo que quiere decir que esto está presentándonos a nosotros todo un conjunto de fenómenos desconocidos, insospechados, porque no se sospechaba que estos agujeros negros que giraran alrededor de otros, que de origen estelar fueran a producir estas ondas gravitacionales. Se pensaban en otras posibilidades. Y esto está presentándonos una nueva visión del universo, gracias a estos detectores que vienen a ser los nuevos telescopios de ondas gravitacionales, podemos decir ya. Efectivamente. De todas formas, este nuevo evento detectado no acaba ahí. La observación no solo nos dice que es la fusión de agujeros negros más distante detectada hasta ahora, sino que proporciona pistas sobre el movimiento de rotación de los agujeros negros en sus momentos anteriores al cataclismo. Los agujeros negros, al mismo tiempo que orbitan unos alrededor de otros, o alrededor del centro de masas común, giran también sobre su eje, como lo hace la Tierra en su giro diario, que gira una vez cada 24 horas, al mismo tiempo que se mueve alrededor del Sol. Bien, pues la dirección de giro de ambos agujeros, si estos han nacido al mismo tiempo, más o menos, o sea, de la misma nube de gas y polvos que generó las estrellas de las que surgieron después, pues generalmente tienen una dirección de giro sincronizada, es decir, giran en la misma dirección en la que se mueven al mismo tiempo alrededor de su órbita. Pero también existe la posibilidad de que ambos agujeros negros giren en direcciones opuestas, es decir, mientras uno gira hacia la derecha, el otro gira hacia la izquierda. Esa posibilidad es la que se ha detectado precisamente en este momento utilizando los datos. Parece mentira que puedan conseguir ese nivel de información simplemente con un evento que dura unos pocos segundos.
Bien, pues todo apunta a que estos agujeros negros que se han fusionado para generar esta tercera detección de ondas gravitacionales giraban en sentido contrario. ¿Qué significa eso? Significa que, según las teorías, pues el origen de estos agujeros negros puede haber sido común, como he dicho al principio, o bien pueden haber nacido las estrellas primigenias que dieron lugar a esos agujeros negros en lugares distintos. Esto podría ocurrir, según dicen los investigadores, en grandes aglomeraciones de gas que genera muchas estrellas muy cercanas unas a otras y que, aunque cada estrella nazca de manera independiente, luego, pues debido a la cercanía, se acoplan unas con otras y comienzan a girar unas con otras. Bien, pues este podría ser el caso que se ha detectado ahora. Es decir, que el origen de las estrellas que luego dieron lugar a los agujeros negros, pues nacieran en lugares distintos y quedaran unidos gravitatoriamente por cercanía y comenzaran a girar una alrededor de la otra. Eso explicaría esa distinta dirección de giro entre los agujeros negros. Así que, bueno, pues esta es la historia. Ya tenemos otro más. Fascinante. El tema de los agujeros negros es fascinante también. Realmente vivimos en un universo que no deja de asombrarnos. No, desde luego que no. Así que, bueno. Bueno, pues, y el ser humano, con sus descubrimientos, pues tampoco nos deja de asombrar. Sí, porque eso de las 205 neuronas tampoco está nada mal, ¿eh? Efectivamente. Sí, es asombroso también. Muy bien, pues hemos llegado al final. Muy bien, pues nada, esperamos y deseamos que el programa les haya gustado, hayan aprendido algo, les dé alimento para reflexionar, para comentarlo con sus amigos en un café, en fin, que les haga la vida pues más agradable, y les emplazamos de nuevo dentro de un par de semanas para otro nuevo programa de Ciencia Fresca. Ángel. Y no queremos despedirnos sin agradecer a algunos de los que nos han enviado sus donaciones y por lo tanto nos ayudan a continuar. Damos las gracias a Camilo Iglesias, que nos apoyó como patrocinador a través de patreon.com/cienciaes, a Ana Andrés Rivas, que lo hace con una donación periódica por transferencia bancaria, o a Ferran Casarramona, que lo hizo a través de PayPal. Muchas gracias a vosotros y a todos los que nos ayudáis a continuar divulgando la ciencia. Hasta dentro de 15 días, amigos. Y buena ciencia a todo el mundo. Buena ciencia. Adiós. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.